Su experiencia de usuario es el proceso de crear cómo un usuario va a experimentar un sistema que puede ser digital. Normalmente trabajamos en ambientes digitales, pero básicamente cualquier cosa que tenga un usuario, como puede ser un cajero, como puede ser un mostrador, como puede ser un producto físico, un producto digital, cualquier cosa que tenga un usuario. Bueno, UX es el proceso de crear la experiencia que su usuario va a tener. La experiencia, en términos muy sencillos, que es lo que vamos a abarcar en este curso, abarca el negocio y el usuario por un lado y después el contexto y el sistema por el otro. Lo vamos a ir viendo. Primero que tienes que hacer como un UX designer es comenzar con la parte del negocio, acercarte a la persona que te contrató a ti como UX y que quiere que le diseñes una experiencia. Puede ser tu product owner, tu jefe, tu cliente, como tú quieras llamarle. El primer paso para hacer UX vamos a llamarle el negocio. El primer paso con este negocio, lo primero que vamos a hacer es un proceso que se llama como levantamiento de requerimientos. Es básicamente qué quiere el negocio que se diseñe, cuál es la experiencia que espera construir. Y el proceso va más o menos así. Hola, soy Adrián, el UX designer asignado a tu proyecto, y pues vengo a que me platiques un poquito de qué esperas hacer este proyecto. Y hola, soy el business owner o jefe o lo que sea que está a cargo de este proyecto. Lo que te quiero preguntar es, platícame cómo nació este proyecto. ¿Es nuevo? ¿Ya has estado trabajando antes? ¿Tú estás recién asignado a este proyecto o ya lo has trabajado antes? Bueno, este es un proyecto que lleva ya como 3 años trabajando, pero estamos tratando de darle como un cambio. Platícame un poquito cuál es el objetivo que esperan lograr con este proyecto. ¿Es ampliar el mercado? ¿Es digitalizar a más personas? ¿Es aumentar las ventas? ¿Qué es? ¿Cuál es como el plan detrás? Bueno, lo que pasa es que ahora con la pandemia ya mantener los puntos de venta físicos nos sale muy caro, entonces pues queremos digitalizar los procesos para que la gente más bien lo haga solito en su app y nos ahorremos las comisiones de los vendedores y nos ahorremos como el costo operativo de los puntos físicos y ese tipo de cosas. ¿Y puedes platicarme un poquito de los procesos que están buscando digitalizar? Los más importantes son de contratación y de venta, porque pues esos son los que nos generan dinero. ¿Y para cuándo quieren salir? La verdad es que ya nos surge que esto funcione como dentro de 3 meses. El tratamiento de requerimientos, de lo que se trata es de entender cuál es el problema que el cliente cree que tiene para que con eso podamos orientar la solución. Es con eso con los que nos va a evaluar si funciona o no la experiencia. Que veamos si existe data previa, a lo mejor flujos que se puedan identificar y que podamos encontrar quién cree él que son los usuarios, porque eso nos va a ayudar a crear una estimación de cuál es el problema que el negocio quiere resolver. El caso que estamos tratando ahorita es el de una marca que quiere digitalizar sus procesos, principalmente de venta, porque le sale muy caro pagar comisiones a una fuerza de ventas o mantener puntos de venta físicos. Eso quiere decir que lo que más van a valorar que nosotros construyamos es una herramienta que nos permita adquirir clientes nuevos. Lo que en este diagrama, que se le conoce como los elementos de la experiencia de Jesse James Garrett, es el objetivo del sitio, es específicamente la aplicación. Puede servir para muchas cosas, pero primariamente, por lo menos ahorita, lo que importa es que esta aplicación nos ayude a generar ventas con clientes nuevos. Por definición son clientes que no nos conocen. Con esta información podemos continuar al segundo paso, el usuario. Lo más importante que tienes que tener presente al momento de hablar con usuarios es: la gente no puede predecir lo que va a hacer a futuro. Es decir, no puedes hablar con personas y preguntarles si contratarían algo, porque esa proyección es poco confiable. Todos nos imaginamos que haremos cosas en el futuro que realmente no terminamos haciendo. La mejor manera de extraer información de usuarios es a partir de comportamiento pasado. Lo que esto implica es que tenemos que hablar con 2 tipos de usuarios. Tenemos que hablar con usuarios que están buscando la solución que nosotros queremos vender ahorita, para entender cómo están haciendo este proceso de búsqueda, este proceso de contratación. Y también tenemos que hablar con usuarios que acaban de contratar, para entender cuál fue la motivación detrás de esa contratación y el proceso que siguieron, porque eso es lo que vamos a digitalizar. Y obviamente, si ahorramos los problemas que tuvieron esos usuarios o quitamos algunas de las molestias que tuvieron esos usuarios, pues entonces no hay razón para que usuarios nuevos no nos contraten. La más sencilla de entender esto es verlo en función de un trabajo. Se le conoce como el job to be done. Es decir, el usuario nos va a contratar o va a contratar la solución de nuestro cliente para resolver un problema. Lo que tenemos que tratar de entender es cuál es ese problema y cuál es el proceso que sigue para tratar de resolverlo. Si entendemos cómo
cómo siguieron el proceso los usuarios que nos acaban de contratar. Y si entendemos los problemas que están teniendo los usuarios que actualmente están tratando de contratar el servicio, vamos a poder identificar lo que se le conoce como puntos de dolor o puntos que podamos mejorar dentro del contexto de ese job to be done. Eso nos va a ayudar a establecer esta segunda mitad de la primera capa que se le conoce como necesidades del usuario. Tenemos que escuchar y observar al usuario para poder saber cuál es la necesidad que va a tener. Lo más importante en nuestra experiencia es que esa necesidad se cumpla mientras cumplimos el objetivo del sitio. Ahorita ya tenemos dos elementos de nuestra ecuación. Por un lado hablamos con el negocio y establecimos cuál es la expectativa que el negocio tiene, que ya platicamos que este negocio en particular lo que quiere es poder vender a más personas sin requerir de una red física o requerir de una fuerza de ventas. Y ya quedamos que vamos a hablar con usuarios que están en ese proceso de buscar la solución o que acaban de contratar y que vamos a tratar de hablar con ellos para identificar cuál es el job que ellos esperan cumplir y cuáles fueron los problemas que enfrentaron al abarcar ese job que de alguna manera abarca nuestro proceso de contratación. Súper importante porque esta es la base de nuestro sistema, entender cuál es la necesidad de nuestro usuario, que es la tarea que quiere cumplir y mitigar los puntos de dolor que se presentan en esa necesidad. Y el objetivo del sitio, que es la razón por la cual estamos haciendo la experiencia en primer lugar, esta capa es la capa estratégica, es la base de la experiencia que estamos creando. Si no sabemos la necesidad del usuario y no sabemos cuál es el objetivo del sitio, no tenemos ninguna experiencia que crear porque no estamos habilitando nada. Ahora, encima de esto vamos a trabajar la siguiente capa. Esta capa básicamente lo que implica es preguntarte qué contenido necesitan los usuarios para poder realizar esta contratación. A partir de hablar con los usuarios te puedes dar cuenta si, por ejemplo, los usuarios normalmente están familiarizados con cierta información o tienen ciertas expectativas, o están familiarizados, por ejemplo, con la competencia y entonces esperan que tú tengas una solución similar a la de la competencia. No lo sé, o sea, justamente estamos tratando de establecer, es lo que dice aquí, los requerimientos de contenido, qué información tenemos que poner ahí. Normalmente lo que esto implica es que hagas un diagrama como este, en donde básicamente vas marcando con cuadritos o con etapas los diferentes contenidos y los diferentes pasos que el usuario va a tener que abarcar para completar esta experiencia, por ejemplo, de contratación, que es la que estamos identificando. ¿Qué necesita ver primero? ¿Qué necesita ver después? Necesitamos pedir materiales del área de ventas, necesitamos pedir materiales del área de publicidad. Ya existe esta información, tenemos que crearla. Es básicamente hacer lo que se le conoce como un inventario del contenido que vamos a necesitar para habilitar la experiencia. En esta etapa es fundamental que tomes en cuenta el contexto en el que se va a usar la experiencia. Esto es algo que se le olvida a muchos. Hay experiencias que están diseñadas para tomar muchos días porque requieren documentaciones o aprobaciones. Hay experiencias que están diseñadas para suceder en segundos, como por ejemplo comprar algo por Amazon que te puede tomar un clic y 5 segundos. Ya establecimos cuál es el contexto en el que se va a utilizar esta experiencia, si van a ser personas experimentadas, personas novatas, si es un proceso rápido, si es un proceso más largo, un poco más burocrático, si el contenido tiene que ser más informativo, tiene que ser más de acompañamiento. A lo mejor tenemos que explicarle al usuario cómo funcionan algunos conceptos o algunas herramientas. Básicamente ya tenemos todo lo que necesitamos para ahora sí comenzar a construir nuestro sistema. Lo más importante a tener claro durante este proceso es que tú no eres el usuario. Vas a tener que tomar ciertas decisiones a lo largo del proceso, pero las tienes que ir a validar con gente. Tienes que asegurarte de que la gente está entendiendo la misma manera en la que tú lo estás entendiendo. Por ejemplo, tú crees que lo primero que tiene que recibir al usuario es una carita feliz y un contenido que dice bienvenido. Pues acércate a algún usuario, preséntaselo a alguien y dile, oye, esto es lo primero que vas a ver en tu proceso de contratación. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Te sirve? ¿Te aporta algo de información? ¿Qué entiendes? ¿Qué crees que tienes que hacer a partir de aquí? Este es un proceso que básicamente abarca prueba y error porque no tenemos, sobre todo si estamos construyendo una experiencia nueva de la cual no hay ningún antecedente en el mercado, pues no hay manera de saber si lo que estamos construyendo funciona o no, ni siquiera nuestros usuarios puede que tengan un antecedente. Entonces, como hay mucha prueba y error, trabajamos en lo que se le conoce como fidelidad. Comenzamos trabajando en documentos de muy baja fidelidad porque representan muy poco esfuerzo. Lo único que tenemos que validar con el usuario es, pues mira, más o menos, esta es la información, con esta información va a ser suficiente para que tomes una decisión. ¿Entiendes que esto es un botón que es un call to action? Este es un botón con el cual vas a hacer algo.
Y entonces conforme vas validando hipótesis, conforme la gente te va diciendo sí, sí le entiendo, conforme ves que la gente va diciéndote cómo va funcionando la experiencia y va validando la información, vas aumentando el grado de fidelidad. Es decir, puedes agregarle más detalle porque las bases sobre las que estás construyendo ese detalle ya están establecidas. Estas son básicamente estas dos capas. En este nivel todavía estás trabajando en muy baja fidelidad, pero estás pensando más en la estructura, en cómo se va a navegar, en si está todo el contenido que se necesita. Y conforme agregas más fidelidad, comienzas a hablar si el diseño es el correcto, si el contenido es el que hace sentido, o a lo mejor el tono y manera podría ser diferente. Este es un proceso iterativo, así que tienes que evaluarlo varias veces, obviamente dentro del lapso de tiempo que tienes para construir tu experiencia. Ya tenemos todos los componentes previos a la capa que de hecho es la que el usuario identifica rápido, la capa del diseño visual, con la que finalmente muchos ubican UX, pero ya viste todo el trabajo que se tiene que hacer. Existe el mito de que UX es una disciplina que depende del diseño gráfico, pero no hay nada más alejado de la realidad. De hecho, si hay una disciplina de diseño que se parece a UX, es más diseño industrial, pero realmente es otra capa de diseño, es otra cosa. Tú no necesitas ser diseñador gráfico para poder hacer UX design, pero sí necesitamos algunos principios de diseño visual porque psicológicamente nosotros interpretamos cómo algo funciona a partir de cómo lo percibimos a nivel visual. Las cosas que son relevantes para la capa visual son estos, los principios de diseño, que básicamente, o sea, a nivel visual nosotros identificamos algunos componentes, su jerarquía y su relación a partir de cómo están ubicados, el color que tienen, el peso, el tamaño, la relación y pues por eso tenemos ciertos patrones. Por ejemplo, cuando un botón es muy importante, pues es más grande que otros botones que suelen ser más pequeños. O cuando tenemos un texto que es más importante que otros, a lo mejor brilla más. Si has seguido el proceso como lo hemos visto en cada una de las partes de estos videos, llegar a estas pantallas debe resultar fácil porque has iterado, has evaluado con usuarios. Lo cual me lleva a la última y probablemente la más importante de todas las capas de experiencia. Un UX designer tiene que saber crear prototipos. Tú tienes que saber crear escenarios donde puedes extraer la información de si los usuarios están entendiendo la experiencia que estás proponiendo o no. Puedes hacer prototipos de baja o mediana fidelidad como estos, que pues puedes ver están hechos en papel y finalmente se los vas a presentar a un usuario y le vas a simular un escenario y le vas a pedir, oye, ¿qué información ves aquí? ¿Te está sirviendo? ¿Qué harías? ¿Dónde le picarías? ¿Qué te imaginas que pasa si le picas aquí? O puedes crear prototipos utilizando herramientas virtuales como por ejemplo Adobe XD o Figma, donde lo que puedes hacer es conectar cómo funcionan las diferentes pantallas, le compartes la liga a alguien y luego le vas preguntando, puedes tener una videollamada con esa persona, le pides que te comparta pantalla y puedes ir viendo cómo va utilizando el flujo, si se atora, si le entiende, si lo completa o no. Nuestro valor como UX no está en crear pantallas bonitas. Nuestro valor como UX designers está en crear experiencias que sean fáciles de adoptar, fáciles de entender, fáciles de usar y que además me ayuden a cumplir mis objetivos mientras cumplen los objetivos que estableció nuestro negocio. El proceso siempre es más o menos lo mismo, pero obviamente cambia dependiendo de lo que estás diseñando. Entonces toma nota de cuáles fueron los pasos y nos vemos en la